Quizás no sea uno de los temas a los que la gente común y corriente le presta una gran atención. Sin embargo, la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte puede determinar el rumbo de la economía de nuestro país a lo largo de los próximos años. Yo quiero agradecerle a Jaime Zabludovsky, quien fue negociador original del Tratado de Libre Comercio allá en los años 90, el estar con nosotros aquí en la entrevista. Él fue también presidente del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, el COMEXI, y es presidente del Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo con México. Jaime Zabludovsky, gracias por estar con nosotros en la entrevista. Sergio. ¿Qué tan importante es? ¿Qué tan importante es el comercio exterior? ¿Qué tan importante es el comercio dentro del Telecán para nuestro país? Bueno, evidentemente el comercio internacional se ha vuelto en los últimos 20, 25 años el principal motor del crecimiento de la economía mexicana. Los mejores trabajos están asociados al sector externo de nuestro país y desde ese punto de vista, por supuesto, el Tratado de Libre Comercio ha sido un ancla, ha sido una piedra angular de este esfuerzo de internacionalización de la economía mexicana. Tenemos a un presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que dice que ha sido el peor acuerdo comercial jamás firmado, por lo menos por los Estados Unidos. ¿Realmente ha sido tan malo? No, por supuesto que no. Creo que hay un problema de diagnóstico muy serio desde la óptica del presidente de Estados Unidos de cómo ve el tratado. Creo que el problema fundamental es que tiende a verlo bajo una óptica como si estuviese leyendo el estado de resultados de una empresa. Y entonces ve que una empresa, en este caso, está comprando más de lo que vende, nada más la parte de bienes. Confunde el saldo comercial con, con el estado de resultados. Con el estado de resultados. Yo creo que el tratado ha sido muy bueno para los tres países, ha permitido que América del Norte se convierta en probablemente la zona más competida y competitiva del mundo, ha generado oportunidades de negocios y sobre todo de trabajo en México, Estados Unidos y Canadá, y creo que en los hechos las cifras son contundentes. Por otra parte, tenemos a líderes dentro del sector agropecuario mexicano que dicen que ha sido terrible el Tratado de Libre Comercio para el campo mexicano y que debemos sacar al campo a todo el capítulo agropecuario del tratado. ¿Qué opinas? No, yo no lo creo. Yo creo que, al contrario, probablemente en el sector agrícola mexicano están concentradas algunas de las historias de éxito más importantes del Tratado de Libre Comercio. La más espectacular por mucho es el tema de los aguacates. Antes de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio no podíamos vender legalmente, porque estoy seguro que los estadounidenses cruzaban la frontera para conseguir algunos aguacates mexicanos ilegalmente, pero no podíamos vender aguacates. A raíz de las disciplinas que el tratado impuso que permitieron abrir ese mercado, México está exportando hoy cerca de 1.500 millones de dólares al año de aguacates a Estados Unidos. Entonces, evidentemente sí hay sectores que tuvieron que enfrentar un proceso de apertura. Generalmente estas críticas se centran en la parte de granos, pero México era ya un importador de granos tradicional. México no tiene su ventaja comparativa en la producción de cereales y granos, y lo que nos ha permitido el tratado es realmente especializarnos y aprovechar las ventajas comparativas de cada país. Tenemos a un presidente de Estados Unidos que dice que el objetivo de la renegociación del Tratado de Libre Comercio es reducir el déficit comercial de Estados Unidos con México, que fue el año pasado de 64,000 millones de dólares. ¿Qué opinas? Bueno, como te decía hace unos momentos, creo que en ese sentido está partiendo de una óptica equivocada. El déficit comercial de Estados Unidos es resultado de que Estados Unidos gasta más de lo que produce, es resultado en particular de que tiene un déficit público, que el sector público de Estados Unidos tiene un gasto público por encima de lo que recauda con impuestos. Y el tema es que Estados Unidos tiene la gran fortuna de tener una moneda de reserva. Ellos imprimen billetes verdes e imprimen certificados de la tesorería que le permiten financiar un déficit. No creo que el déficit se explique por la política comercial de Estados Unidos, y es cierto que esto es un reto porque el presidente de Estados Unidos se ha encajonado en ese debate, pero probablemente si el tratado se traduce en un crecimiento adicional del comercio, parte de este déficit podrá disminuirse. Pero el déficit es una restricción macroeconómica que poco tiene que ver con la política comercial de Estados Unidos. Bernie Sanders, que fue aspirante a la candidatura demócrata de los Estados Unidos el año pasado, dice que el Tratado de Libre Comercio fue malo porque destruyó empleos en Estados Unidos y no subió los sueldos en México. ¿Es cierto? Mira,
Evidentemente subsiste una brecha salarial entre México y Estados Unidos y Canadá, pero una vez más, como yo te decía al principio, si tú ves dónde se han subido los salarios en México, dónde están los mejores trabajos en México, son el sector externo. Evidentemente falta mucho por hacer. El Tratado de Libre Comercio ha sido un aliado muy importante en la modernización de México, pero no es el único instrumento y hay que trabajar en otras áreas para poder realmente subir los niveles de bienestar de la población mexicana. Pero estoy convencido que el tratado ha sido un aliado muy importante en esa dirección. ¿Cuál es tu interpretación de la primera ronda de negociaciones que se llevó a cabo en Washington? Mira, no hubo sorpresas en términos de los discursos, sobre todo el discurso del embajador Lighthizer, que mencionó algunas de las cosas que tú ya tocaste, el tema del déficit, el tema de tratar de subir el contenido regional de los productos que se comercian y negocian en América del Norte. Y luego creo que fue una reunión muy productiva porque fueron 4 días de trabajo, cerca de 20 grupos, y lo que yo sí percibo es que una decisión de los 3 países de tratar de avanzar lo más rápido posible. Se acordó una próxima ronda de negociación en México a principios de septiembre, lo que refleja una decisión de apretar los tiempos, y aunque la primera ronda fue muy prematuro para opinar, lo que yo veo es ya una agenda de trabajo muy detallada y muy concreta, orientada a tratar de una negociación relativamente rápida. Una parte de la discusión tiene que ver con el famoso artículo 19, que es sobre la resolución de controversias. Estados Unidos pues quiere que las controversias sean resueltas por los tribunales locales. ¿Es esto correcto? Mira, el capítulo 19 es un caso muy especial porque son solución de controversias para un tema particular que tiene que ver con las prácticas desleales de comercio. Es decir, cuando un país, cuando la empresa de un país vende en el otro país por debajo del costo o con conductas para hacer dumping, lo que se llama en lenguaje técnico dumping. Para echar productos por debajo del precio. Así es. De costo de producción. El único tratado que ha celebrado Estados Unidos que tiene un capítulo 19 donde el exportador puede inconformarse de una medida antidumping es el TLC. Y eso viene de la negociación previa que tuvieron Estados Unidos y Canadá. Es un capítulo muy importante para los exportadores porque te da certidumbre, te da la posibilidad ante una medida que el exportador sienta que fue injustificada, unilateral, en vez de ir, como tú bien dices, por las cortes internas, pedirle a un panel que revise si el país en cuestión aplicó bien su ley. Y para Canadá tiene una importancia simbólica muy, muy grande porque es lo que les permitió en 1987 cerrar su negociación bilateral. Yo todavía no sé si es una estrategia de negociación de Estados Unidos, decir que lo quiere eliminar y para conseguir otras cosas a cambio en la mesa de negociación, o si realmente es una posición definitiva y definitoria de tratar de eliminar esto que ha sido tan importante para los exportadores de los 3 países. Ahora, Jaime, cuando se estaba negociando el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, las economías eran muy distintas, no había la importancia del Internet, no había el comercio que vemos actualmente ya sin pasar por las tiendas. ¿Qué habría que modernizar en el Tratado de Libre Comercio para pues, adaptarlo a los tiempos? Bueno, tú ya lo pusiste, ¿no? Hace 25 años, cuando inició el proceso, había sectores enteros de la economía mundial que son algunos de los sectores más dinámicos que no existían: comercio electrónico, toda la economía digital, toda la farmacéutica biológica, y este proceso de modernización es una oportunidad para traer esos temas a la mesa, incluirlos, ponerle disciplinas y con eso mantener el TLC como un acuerdo de frontera que responda a las necesidades de las economías de los 3 países. ¿Qué tanto se pueden adoptar las medidas que se negociaron para el Tratado Transpacífico y que, de hecho, del cual se salió Estados Unidos, pero muchos de estos temas se negociaron ahí? Por supuesto, por supuesto. Digamos que la negociación del TPP fue sin querer, visto ahora en perspectiva, fue como el ensayo de esta negociación, porque México, Canadá y Estados Unidos estuvimos sentados allí con otros 9 países, con otros 8 países, viendo estos temas. Entonces, si hay textos, esto no quiere decir, por supuesto, que esos textos van a transcribirse verbatim a esta nueva negociación, porque es una negociación entre 3 países, no entre 12, y los equilibrios de negociación y las posturas van a ser diferentes. Pero mucho de lo que ya se platicó se va a poder inspirar en lo que tenía el TPP, que de alguna manera
hubiera permitido actualizar y modernizar el TLC. Cuando Trump era candidato y más cuando era presidente electo o acababa de asumir la presidencia, cada vez que hacía una declaración en contra del Tratado de Libre Comercio se desplomaba el peso. Así es. Hoy veo el peso muy tranquilo, ¿ya no hay miedo de lo que pueda pasar en esta renegociación? Mira, yo creo que han pasado varias cosas en estos primeros 6, 7 meses de la presidencia de Trump con respecto al TLC. Yo te diría, han sucedido dos cosas. Primero, que se hizo más evidente a finales de abril cuando se dio esta amenaza de la denuncia, es la manifestación del sector privado de Estados Unidos de una actitud muy pro-TLC. Y yo creo que eso, probablemente para sorpresa del presidente Trump, ha demostrado que el TLC no es la desgracia que él pensaba, y no solo eso, sino que tiene un gran apoyo entre todo el sector privado de Estados Unidos y de una manera muy sentida en el sector agropecuario, que está en algunos de los estados que fueron críticos para su elección. El otro tema igual de importante es que el proceso ya entró a un cauce institucional. Con el inicio de las negociaciones, estas se tienen que dar al amparo del Trade Promotion Authority, la autoridad negociadora que tiene el presidente de Estados Unidos, y eso tiene interconstruido un sistema de pesos y contrapesos, donde tiene que informar al Congreso, tiene que manifestar las intenciones de negociación muy explícitamente. Cosa que ya hizo, sí. Y eso lo que ha ido haciendo es acotar el proceso y ha ido marcando calendarios y rutas muy específicas. Y ahora estamos en una negociación comercial bastante similar a las que México ha hecho en el pasado, un poco atípica porque tenemos a veces algunas declaraciones que cuestionan la validez del TLC, pero si tú ves el grueso de la agenda de negociación, es una agenda bastante tradicional a lo que estamos acostumbrados. Y entonces hoy tenemos un cauce con una ruta crítica, con pesos y contrapesos y con objetivos explícitos, y yo creo que eso ha sido en buena medida lo que explica esta estabilidad. Ya no estamos ante las amenazas de decisiones unilaterales, estamos ante un proceso de negociación que va a tener momentos difíciles, que nos van a pedir en la mesa cosas que no nos van a gustar, le vamos a pedir a Estados Unidos cosas que no le van a gustar a ellos, pero como en cualquier negociación, al final hay que conciliar los intereses para tener un acuerdo que satisfaga a las tres partes. Jaime Zabludovsky, gracias por esta conversación. Sergio, como siempre, muchísimo gusto estar contigo. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.